Buenos días a todos, mi nombre es Virginia Porciles, soy técnica sectorial de INEA Tacuarembó y es un gusto haber recibido todas las preguntas que nos han ido llegando en esta hora. Lamentablemente no vamos a poder responderlas a todas por cuestiones de tiempo, pero de a poco vamos a ir respondiendo algunas de las que han ido llegando. La primera es para el ingeniero Walter Ayala y la pregunta es, ¿la refertilización en años alternados podría ser una práctica recomendable para evitar dominancia excesiva de la leguminosa? ¿Tendría además obvias ventajas económicas? Adelante, Walter. Bueno, buenos días a todos. La respuesta corta es sí, pero haría algunas precisiones en cuanto a cuándo usar esta recomendación, ¿no? Esto depende, en primer lugar, de la sensibilidad de la especie o los requerimientos de las especies al fósforo. O sea, especies más sensibles, como puede ser el trébol blanco, sin duda se van a ver más o menos afectadas que otras un poco más económicas en el uso de este nutriente, como pueden ser todo lo que se ha hablado en estas presentaciones de los lotus, por ejemplo. Entonces, algunos trabajos que hemos hecho en el pasado, particularmente con el género lotus, muestran claramente un impacto en lo que es la productividad en función de esa variación que hay en el contenido de leguminosa con la fertilización. Y la fertilización de años alternados lo que muestra en el tiempo es una gráfica de tipo serrucho, o sea, años con fertilización el rendimiento sube, años sin fertilización el rendimiento baja. Pero claramente el uso, la administración del fertilizante es una herramienta de controlar la cantidad de leguminosa que podemos manejar en una pastura. Por eso la opción es válida y también evidentemente que tiene un costo económico en ese sentido. Bien, gracias Walter. Hay otra pregunta para ti y dice así, ¿por qué se dejó de usar la experiencia de palo a pique con trébol blanco y Lotus San Gabriel? Para esto nos tenemos que retrotraer a la década de los 90 y esas fueron experiencias que se hicieron con esas mezclas y con niveles en torno a las 60 unidades de fósforo que manejábamos en esos mejoramientos de alto potencial, con un nivel de productividad de carne por encima de los 350, 550 kilos estabilizado a lo largo de los años, en periodos que manejamos por lo menos de 5 o 7 años de evaluación. Práctica utilizada en la región este, por lo menos de manera muy común por aquellos tiempos, que todavía en algunos lugares se sigue utilizando, tal vez con menor popularidad, diríamos, pero porque creo que hay otras alternativas que en esos tiempos tal vez no estaban. Yo no diría que se dejó de usar, pero me gustaría hacer hincapié en algunas de las consecuencias del manejo que tienen implicancias en ese tipo de pasturas. Nosotros realizamos en esos trabajos en un momento alguna toma de decisiones porque la discusión más importante a nivel de los técnicos era el porcentaje de utilización de estas pasturas. Y muchas veces se nos cuestionaba bajas utilizaciones que estaban en el torno del 40-50% del forraje producido. Algún cambio de estrategia a los 6-7 años sobre alguna de este tipo de pasturas en la que bajamos la fertilización fosfatada y por ende subimos la utilización con los incrementos de carga y demás, terminamos en una degradación de la mezcla con aparición de gramilla, pérdida de la proporción de leguminosas. Por tanto, lo importante de esto es el efecto manejo en el largo del plazo, ¿no? O sea, todo lo que se ha mencionado de la discusión del contenido de fósforo en el manejo de los mejoramientos es clave y sin duda un elemento que uno lo puede utilizar como herramienta, pero tiene que ser muy sensible en su uso, es como un acelerador, ¿no? de un vehículo.
En la medida que nosotros impactamos más, vamos a también provocar desbalances que hay que saber administrar, porque acá estamos hablando de dos componentes, como se ha dicho, el componente campo natural que está presente y las especies nativas, y el acompañamiento que son las especies introducidas. Entonces no hay que perder de vista en ese contexto los dos elementos y por tanto en el largo plazo la utilización del recurso es lo que determina su vida en el largo plazo. Bien, gracias Walter. La siguiente pregunta es para Rafael Reino y dice así: ¿cuál es la mejor época del año para pasar la rotativa, para eliminar malezas y que venga mejor pastura? ¿Y cuál sería el manejo del campo natural para la siembra del mejoramiento si no se va a utilizar herbicidas? Adelante, Bueno, Rafael. buenos días para todos. Con respecto a la pasada rotativa, y ahí depende mucho de qué maleza, en qué maleza estaba pensando el oyente que hizo la pregunta. Pero habitualmente se pasan dos momentos, dependiendo a veces para evitar floraciones de algunas malezas, que sobre todo se dan en primavera, entonces puede ser la pasada en primavera temprano, eso favorecerá que, además de cortar la maleza, evitar la floración, el campo va a poder responder muy rápido, creciendo y compitiéndole a esas malezas. Y otro momento donde habitualmente se pasa es en el otoño, para evitar la acumulación de reservas que hacen algunas malezas que están presentes en el campo natural, pensando en las más, estoy pensando en las malezas más generales, como puede ser la cardilla, el cenecio, la chirca y la carqueja de repente, en esas malezas arbustivas, de hábito más arbustivo. Y la preparación es importante, un tema que lo mencionaron algunos de los testimonios, y acá es importante la planificación. Es muy importante la planificación, porque la planificación implica desde etapas tempranas, esta primavera o a fin de esta primavera que viene, pensar qué voy a sembrar, qué área voy a hacer una cobertura en el próximo otoño. Y estamos hablando de preparaciones a boca, ¿no? En base al pastoreo, el manejo del pastoreo. Y lo que siempre se aconseja es llegar al otoño con una cierta área de suelo descubierto que va a facilitar el contacto semilla-suelo, que no tiene que ser excesivo. Por lo tanto, la preparación implica hacer pastoreos poco frecuentes pero muy intensos. El poco frecuente es porque nosotros no queremos, si hacemos un pastoreo continuo, lo que vamos a lograr es una pastura que se va a quedar muy entramada, se va a ir agarrándose ese hábito y eso nos va a complicar el contacto semilla-suelo. Si nosotros hacemos pastoreos poco frecuentes, la pastura va a crecer en altura y con pastoreos intensos vamos a lograr ese efecto de tener un poco más de suelo descubierto. Esa sería la preparación, pero todo eso necesita tiempo y planificación. Si nosotros tomamos la decisión muy sobre la siembra, no vamos a lograr esos tapices. Entonces la planificación es muy importante y lo mencionaron algunos de los testimonios. Bien, gracias Rafael. La segunda pregunta es: ¿existe alguna competencia para la siembra de trébol blanco en cobertura con otros tréboles de campo? Por ejemplo, trébol carretilla, o competencia por los rizobios. Bueno, acá hay información que se ha ido conociendo en los últimos tiempos. Ahora se está por publicar parte de esa información, y sí existe competencia en la ocupación de los nódulos de cepas nativas, cepas que nodulan al trébol polimorfo, el trébol de campo. Hay estas cepas que son varias y que están en todo el país. En general lo que hacen es competir por la ocupación con la cepa comercial que va con el trébol blanco, que usamos para el trébol blanco. Y lo que se ha descubierto, si bien la competencia no es muy fuerte, lo que se da es competencia por ocupación. En una planta de trébol blanco que la veamos bien nodulada, puede llegar a haber un 30 o 40% de ocupación de nódulos que son inefectivos porque son con cepas nativas.
El problema de esa ocupación con cepas nativas es que son inefectivos, o sea, no están fijando el nivel de nitrógeno que fija la que usamos comercialmente. Y lo otro que se ha descubierto es que muchos nódulos, los nódulos son la unidad funcional, el lugar donde se fija el nitrógeno, son esos pelotitas que vemos en las raíces a veces, puede haber nódulos ocupados por las dos cepas, lo que se llama la coocupación. En ese caso, algo de fijación está ocurriendo, pero no es al nivel que decíamos. Entonces, es muy difícil saber qué nivel de cepas nativas tenemos y qué debemos hacer. Lo que quizás sea más aconsejable muchas veces y prácticamente se aconseja para muchas cosas es la doble inoculación, ese tipo de prácticas que el inoculante es barato comparado con el resto de costos que tenemos para implantar una pastura, y bueno, ese tipo de práctica de doble inoculación nos podría ayudar a sobrellevar el tema de la ocupación de cepas inespecíficas. Bien, gracias Rafael. Bien, la siguiente pregunta sería para Jaime Iriarte. Jaime, dice así, ese lotus que muestra de 180 días de siembra, ¿cómo fue la ocupación desde la siembra y qué área es? Adelante, Jaime. Bueno, el lotus de la experiencia que mostró Rafael son 60 hectáreas de Iña Basalto, y la ocupación que hicimos fue, o sea, se sembró a fines de abril y ahí quedó libre hasta agosto, hasta fines de agosto, y ahí lo que fuimos haciendo fue echar las vaquillonas que iban pariendo de a una, y ahí fuimos cargando hasta 0,9 vaquillonas por hectárea, que eso daba más o menos unos 350 kilos por hectárea de peso vivo. Ahí transcurrió la lactancia, en tore todo, y después destetamos esas vacas con los terneros de 185 kilos, que daba más o menos unos 500 kilos de carne arriba del mejoramiento. Ahí eso fue a principios de marzo, y ahí se dejó libre hasta ahora, hasta estos días, que vino lindo, y ahí ahora le echamos 2.5 terneros por hectárea, que era lo que comentaba. Bien, gracias Jaime. La siguiente pregunta es para Luis Bianchi. ¿Por qué decidió renovar un campo degradado en ese proceso y no optó por praderas más intensivas, si no había gran tapiz para mejorar y potenciar? ¿Hacemos otras? Bien. ¿Voy? Bien, tenemos un problema con el audio, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es para Pablo o Mauricio Gulleri. ¿Seguirían haciendo mejoramientos? ¿Cómo fue la elección de la especie y el tipo de suelo? Adelante, no sé si la va a contestar Pablo o Mauricio, tenemos una para cada uno. Bueno, ¿me escucha ahí? ¿Sí? Sí, en realidad tenemos cubierta el área que era lo que queríamos originalmente para usarlo en vaquillonas primíparas y en borregas primíparas, pero lo que estamos viendo es que estos mejoramientos tienen un muy buen potencial para aumentar la producción por hectárea, la productividad del campo. Entonces la idea es seguir de a poco con nuevas áreas de mejoramiento. Por un lado tenemos bajos muy profundos que nos gustaría mejorarlos en un futuro con Iña Gema, con Culatu.
ir de a poco, porque sabemos que tiene muchos cuidados, y bueno, hay un tema también con disponibilidad de semilla. Y después tenemos otras áreas que son de suelo más intermedio, que nos gustaría mejorarlo en un futuro con línea basalto, y porque creemos que el línea basalto es una tecnología muy segura, que los resultados son muy seguros, entonces nos interesa seguir con ese tipo de mejoramiento. Bien, gracias. Seguimos con la siguiente para Pablo Mauricio. ¿Hasta cuánto fertilizar los mejoramientos más viejos y en qué se basan para decidir la refertilización? Bueno, digo yo. Tenemos 3 etapas de mejoramiento que fuimos haciendo acá en el Charabón. Los más viejos tienen ahora 8 años, hay otra de 6 años y otra, la más reciente, tiene 3 años. Consideramos que la refertilización con fósforo es de los costos más elevados que tiene estos mejoramientos. La fertilización es un costo elevado, por lo que nos parece importante medir. Y lo que hacemos nosotros es muestreamos estas 3 etapas y vemos cuál de ellas precisa refertilizar con fósforo. Y últimamente estamos fertilizando arrancamos fertilizando con solubles, con fósforo soluble, y ahora nos estamos pasando a la fosforita. Y bueno, la idea es fertilizar siempre, o el que tiene menos, fertilizamos todos los años el que tiene menos, hasta llegar a determinado nivel de fertilización que ya estamos conformes. Bien, bueno, muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta es para Santiago Barreto. Santiago, cuando se habla del impacto de los mejoramientos en las empresas ganaderas, ¿a partir de qué proporción del área se empieza a generar impacto en todo el sistema productivo o empresa? Adelante, Santiago. Bueno, como decía ahí un poco en la presentación, es muy difícil aislar el impacto aislado del mejoramiento. Pero cuando uno observa un poco los resultados, y un poco estuve dialogando con Carlos Molina acerca de esto, hemos tenido algunas conversaciones, es difícil ver predios con menos de 10% de mejoramiento que logren impactos significativos, por decirlo de alguna manera. O sea que como piso, si esa es la pregunta, o en general se podría decir que para que los mejoramientos logren impacto, habría que superar un poco un 8 o 10% del área. También eso es muy variable en cuanto a la calidad de los mejoramientos, que fue muy abordada hoy ahí. En definitiva, el agrandar tampoco no es lineal, hay que ir hilvanando varias cosas a la vez. Lo otro que me gustaría también decir, hablando de porcentajes de inclusión, sobre todo en sistemas que manejan cargas relativamente fijas, tampoco es que pueda aumentar indeterminadamente. Eso empieza después a tener algunos problemas de manejo. Entonces, los porcentajes más comunes de inclusión quizás, y sobre todo en esas empresas que tienen esa limitante de carga fija, por decirlo de alguna manera, capaz que establecimientos criadores, por decirlo así, sin invernada, los porcentajes más comunes o que vemos que la gente incluye sin mayores dificultades es entre 10 y 30%. Espero que haya quedado respondido por ahí. Muy bien, gracias, Santiago. Hay otra pregunta para ti. Dice así: hemos hecho reserva de forrajes, fardos, a raíz de exuberancia de pasturas a fines de verano, con muy buen resultado. ¿Es aconsejable esta práctica como manejo de mejoramientos? Adelante, Santiago. Bien. En realidad, me parece que fue muy abordado el tema por varios y algunos conceptos bien lindos y de gente con muchísima experiencia del objetivo del mejoramiento. Cuando uno define el objetivo, me parece que las prácticas tienen que ir en concordancia con ese objetivo. Entonces, lo que es peligroso, a mi parecer, es buscar la exuberancia.
Entonces, cuando en primavera, como decían ahí algunos, se me dispara el mejoramiento, ahí es donde corro riesgo a veces de que la leguminosa tome un porte grande y después me pueda ir generando algunos efectos indeseados en el mejoramiento. Ahora, si tengo un verano llovedor, no logro controlar ese forraje vía pastoreo, no me parece malo el enfardado, es más, puede ser una forma de solucionar ese aumento de la presencia de la leguminosa, pero además, si es en esa época, la limpieza de los mejoramientos es una recomendación que frecuentemente se da y es buena cosa sobre fin de verano tratar de limpiar para poder arrancar el ciclo anual nuevamente con rebrotes en las perennes y con nacimientos en las anuales. Así que cuando la estrategia es bien diseñada y se hace conscientemente, me parece que es una buena herramienta el enfardado. Bien, muchas gracias, Santiago. Ahora vamos a intentar escuchar nuevamente la respuesta del ingeniero Bianchi. Lamentablemente no se ha podido conectar por cuestiones de conexión, pero bueno, vamos a intentar transmitir un audio con la respuesta. La pregunta para él era ¿por qué decidió renovar un campo degradado en ese proceso y no optó por praderas más intensivas, sino había gran tapiz para mejorar y potenciar? Adelante entonces con Luis Bianchi. ¿Se escucha? Bueno, sigo entonces. Bien, lamentablemente no se puede escuchar, así que bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es para la productora Lilian González, y dice, ¿qué cosas notó que cambiaron en el potrero que sembró con Niña Basalto, teniendo en cuenta la situación de partida? Adelante entonces con la respuesta de Lilian. Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad, primero que nada, a todos. Y sinceramente apareció pastura que nunca había existido en ese puesto. Mejoró totalmente, no solo lo que produce el loto basalto, sino pastura que tal vez no sé si se aprecia en los videos porque por ahí todavía quedaron muy rápido, pero apareció una mejora en el campo totalmente. No sé si es cuidado, si es debido a la fertilización, a qué se debe, porque no soy técnica en esto, pero sí valoramos la mejora que ha tenido ese potrero, porque la verdad que no servía para nada. Habían partes que para nada servían. Ya está la respuesta. Bien, bueno, muchas gracias Lilian. Ahora seguimos con las preguntas para Rafael Gallinal. Rafael, hay dos preguntas para ti. La primera dice así: ¿qué rol juegan los mejoramientos en la ganadería a mediano y largo plazo? ¿Cuáles son las claves para lograr un mejoramiento a largo plazo? Adelante, Rafael. Bueno, buenos días. Yo creo que tenemos ya 20, 30 años de experiencia en el Uruguay en cuanto a que los mejoramientos extensivos han aportado, digamos, han tenido un impacto bastante importante, como decían recién, difícil de aislar a veces. Y cuando hablamos de persistencia de pasturas, creo que en la década del 60 y del 70 era una gran incógnita para el Uruguay. Los ensayos se hacían a 3, 4 años
Hoy estamos hablando de pasturas, de campos naturales mejorados con 20, 30 años en las distintas zonas del Uruguay. Y creo que eso nos da posibilidad de varias cosas. La primera es estudiar un poquito más el impacto que han tenido en el aumento de fertilidad, porque uno de los aspectos que se notan claramente es la evolución en fertilidad de esos campos, y creo que eso es un atributo que logrado que lo tenemos que valorar. El otro es que tenemos que aprender de todo esto que estamos hablando en cuanto a las evoluciones y qué pasa desde el punto de vista del ecosistema después de una intervención acumulativa de tantos años. Entonces, en el Uruguay pienso que en el futuro vamos a tener campos naturales bien manejados, campos mejorados bien manejados y sistemas muy intensivos como se están utilizando hoy, y seguramente algunos con riego, que nos van a permitir, entre ese combo de posibilidades tecnológicas, tener, digamos, una intensificación ordenada y amigable con el ambiente. Muy bien, gracias Rafael. La siguiente pregunta dice si ¿se ha planteado realizar mejoramiento genético en Lotus El Rincón? Bueno, no, me lo han planteado muchas veces. Nosotros siempre la respuesta nuestra siempre ha sido la misma. El Lotus Rincón nació valorando la adaptación al ambiente. Hemos mantenido los semilleros Fundación en condiciones comerciales que hace 30 años que están manteniendo esa adaptación, y seguramente debe haber variación genética, pero pensamos que así como las otras leguminosas otras especies que se han sumado, el atributo más importante en estos enfoques es la persistencia y la adaptación al ambiente. Creemos en la productividad, pero en este lapso de tiempo nos ha demostrado que la persistencia y esa adaptación es el valor más importante, por lo que creemos que siempre se puede mejorar en nuevas especies, como está haciendo INIA, pero no olvidarnos que el atributo principal que en esta jornada estamos valorizando es la persistencia de los mejoramientos. Muy bien, gracias Rafael. Bueno, vamos a leer la respuesta a la pregunta del ingeniero Bianchi, la vamos a leer nosotros, con respecto a por qué decidió renovar un campo degradado y no optó por praderas más intensivas, si no había gran tapiz para mejorar y potenciar. Y la respuesta es: la razón por la cual optamos por las siembras en cobertura fue la alta degradación de estos suelos, compactación, pérdidas de horizonte orgánico, además de la observación de la baja persistencia de las praderas intensivas en la zona debido a la compactación y nivel de enmalezamiento. Por ello, la colonización lenta regeneraría la biota en el suelo, sus niveles de materia orgánica y condiciones físico-químicas. A partir de ello, el surgimiento de nativas y posteriores introducciones de especies forrajeras más exigentes, pero adecuadas a la tecnología, derivaría en praderas polifíticas estables. Así que esta es la respuesta a la pregunta del ingeniero Bianchi. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por las preguntas que nos enviaron, gracias a todos por responderlas.